Bien, queridos amigos, los que estaban, que sé que no se fueron, y los que nos acaban de sintonizar, estamos con el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón y estamos tratando el tema de la migración ilegal, del tema de la ley de migración en la República Dominicana, y habíamos quedado en el momento en que él se expresaba sobre la concepción, el parto de esa ley en el año 2004. Y nosotros quisiéramos en este segmento arrancar, Juan Miguel, la ley anterior, ¿qué debilidades tenía? ¿Qué cosas viene a resolver esta nueva legislación? Un esbozo... Sí, mira, la ley había sido, la ley 95, la desaparecida ley 95, había sido promulgada luego de un incidente migratorio muy grave. En el año 1936 terminó la República Dominicana y la República de Haití de firmar el último de los protocolos para definir la frontera física. El último de los protocolos que define la frontera dominicana es en el año 36. Había un convenio entre ambas naciones también a los fines de que cada nación se comprometiese a documentar su población y obviamente controlar los flujos migratorios. Luego, en el año 1936, ese mismo año, en el año 1936, en la República de Cuba, se produce la ley de nacionalización del mercado de trabajo, que expulsa de Cuba una enorme cantidad de masa laboral haitiana que servía al corte de la industria del azúcar de caña. Y entonces, este fenómeno de retorno de esta población sin empleo y sin oportunidades, forza un movimiento migratorio que ocupa una parte considerable de la frontera recién delimitada. Y fenómenos que no han desaparecido. En aquel momento un gobierno de fuerza dictatorial, el que nos gobernaba, reacciona de la peor manera luego que se hace una inspección en los lugares cuando reciben el testimonio de la cantidad de robo de cabezas de ganado y de... el masacre se pasa a pie. Sí, y de todas esas cosas que ocurren en una frontera físicamente desguarnecida, porque no hay forma de custodiar poniendo cada metro un soldado, o hacer una enorme pared como están haciendo en Estados Unidos con México. Eso es imposible para nosotros, no tenemos recursos para eso, y además eso carece de sentido. Pues se ordena un operativo que terminó de la peor manera, con una masacre. Los historiadores no se ponen de acuerdo en cuanto a la cantidad de muertos, pero evidentemente que fueron varios miles. El diferendo entre ambas naciones es lo que obliga a República Dominicana a firmar un modus operandi, un convenio internacional con Haití en el año 1938, que obliga a ambas partes de la isla a sus respectivos gobiernos a documentar sus nacionales y a custodiar, evitando la frontera de su lado para evitar los flujos migratorios no regulados. Y en el año 39, en medio de ese esquema es que con esa confrontación, que incluso el Estado Dominicano pagó una indemnización que fue robada por los gobiernos tradicionalmente corruptos gobiernos haitianos. Y bueno, el baldón terrible de este genocidio siempre ha sido una mancha en las relaciones dominico-haitianas. Es entonces cuando se produce esta ley, la ley 95, y un reglamento de aplicación de la misma, que es el reglamento 279, que dividía la población no nacional que esté en este lado de la isla en dos categorías básicas: inmigrantes y no inmigrantes. Resulta que también la terminología utilizada en la ley del año 39 no estableció las vinculaciones con el término utilizado en la Constitución desde el año 29, en la reforma del 29, que era los alcances del derecho a la nacionalidad dominicana por nacimiento, lugar de nacimiento, que es lo que llaman el jus soli, porque la Constitución del año 29 hablaba de que no le corresponde a la nacionalidad dominicana a los hijos de personas en tránsito, y resulta que en la ley 95 no se habla de tránsito. Y entonces el reglamento 279 establecía una cantidad de términos y de alcances de términos referidos a esta ley sobre los no inmigrantes, la categoría inmigrante y no inmigrante. El inmigrante era la persona dotada de residencia. El no inmigrante está dividido en 4 categorías: trabajadores temporeros y sus familias, tripulación de naves,
personas que transitaban por el territorio nacional con otro destino. Entonces, ¿qué ocurre? Que en esa clasificación, el término tránsito propiamente no se utilizaba en términos exactos, sino personas que transitaban. Y entonces el reglamento de migración establecía que esa persona se le consideraba persona que estaba en tránsito por 10 días, pero tránsito referido a al cruce por el territorio nacional, no en el sentido únicamente de que era por si duraba más de 10 días dejaba de estar en tránsito. Claro. Y entonces esa deficiencia de la ley, un estatuto de ilegalidad. Esa deficiencia de la ley o de esa precisión de la ley, más una mala interpretación de parte de un sector de la intelectualidad y todo un discurso, pues produjo una confusión a la que se dejaron arrastrar gran parte de gente que hizo ejercicio de opinión durante mucho tiempo, reclamando que le correspondía la nacionalidad dominicana por nacimiento a toda persona nacida en República Dominicana, no importando que fuera no inmigrante, porque la categoría de tránsito solamente era reducida a los 10 días. Obviamente era una interpretación absolutamente descabellada. Hay muchísima jurisprudencia nacional e internacional acerca de la interpretación descabellada de la ley o absurda, sencillamente no es la más apropiada. Y entonces ese problema del derecho a la nacionalidad, más que ciertamente las pocas categorías de no inmigrantes previstas en la ley 95 y su reglamento no reflejaban las múltiples variables en las que los flujos migratorios circulaban, pues hacía necesaria una puesta al día de la misma. La ley 95 fue objeto de una cantidad de reformas administrativas, el reglamento también fue objeto de algunas reformas en el plano operativo, con modificaciones parciales de ley o del decreto, del reglamento, pero nunca integral. Obviamente el país necesitaba regular el flujo migratorio principalmente de la nación de la que recibía mayor población no inmigrante, que es el caso de Haití. Eso estaba completado también por un convenio que se había firmado en el año 1966 para contratación de braceros, y que tenía una duración que luego de su vencimiento operó en una especie de tácita reconducción. Ciertamente había todo una irresponsabilidad estatal alrededor de esto, porque ciertamente el gobierno de Duvalier manejaba los pagos que realizaba la industria de la caña estatal de la manera más corrompida. Y obviamente una gran parte de esta población de jornaleros temporeros pues no retornaba, y en los bateyes, en los lugares en donde estaban estos ingenios, pues una parte de esta población de personas inmigrantes traídos bajo la responsabilidad del Estado pues quedaron viviendo, y asimismo reproduciéndose, porque se casaban, traían su familia de Haití, tenían hijos aquí, que no han conocido otra realidad más que la de este lado de la República Dominicana, y aunque culturalmente tienen una un alto componente haitiano, obviamente es gente que ha echado una vida aquí. Entonces, obviamente, la modernización del estatuto migratorio era necesario, no solamente para regular mejor, con nuevas categorías más amplias, los inmigrantes, la presencia de inmigrantes en el país, sino también para de alguna manera sentar las bases de cuál sería la política o cómo se conduciría la política de Estado en relación con la migración. Se crea ahí el Consejo Nacional de Migración, un instituto de migración, muchas partes operativas para todo este asunto de la carnetización, de la regularización, referido a unos reglamentos que estaban supuestos a haberse ya hace mucho tiempo dictado. Lo cierto es que la ley, por lo tanto, dentro de los muchos proyectos que circularon, algunos muy permisivos, auspiciados por organizaciones de las que tradicionalmente reciben una subvención de organismos internacionales, algunos que uno no está claro realmente de qué es lo que persiguen, pero obviamente no el interés de la República Dominicana. Esos proyectos, algunos incluso patrocinados por estos organismos internacionales, y otros que eran obviamente muy poco modernos. De todos los proyectos que circularon, el más completo pues fue el que finalmente fue convertido en ley. Tanto es así
también porque armonizaba aspectos propios de los principios de derechos humanos. Que la ley 285, al poco tiempo de ser promulgada, fue demandada en una acción de inconstitucionalidad por algunas de esas organizaciones de la llamada sociedad civil que reciben recursos del extranjero, para que fuese declarada inconstitucional bajo la afirmación de que la misma contravenía principios de derechos fundamentales, de derechos humanos y de la propia Constitución de la República. La Suprema Corte de Justicia dictó una decisión en la que hizo acopio de una cantidad de argumentos que una intervención voluntaria preparada por un grupo de juristas hicimos, gran parte de los miembros también del Comité Dominicano de Solidaridad Internacional, tú, congresista, muchas personas suscribieron también esta intervención, y la Suprema Corte de Justicia hizo acopio de la mayoría de esas argumentaciones y blindó de constitucionalidad la ley. Obviamente, la gran tarea pendiente ahora y el desafío al futuro inmediato, es el de que el país finalmente discuta el reglamento y apruebe el reglamento, que haga operativa esta ley, principalmente porque después del 12 de enero del año 2010, la situación catastrófica en la que tradicionalmente se ha desenvuelto la vida en Haití ha llegado a unos límites casi del paroxismo, porque las pocas instituciones del Estado haitiano desaparecieron, la poca infraestructura de Canadá colapsó producto de un seísmo como no recuerda a otro país. Bueno, Miguel, siempre es interesante, pero hay que hacer una pausa. Vamos a pedirle a nuestros queridos amigos televidentes que permanezcan en sus asientos y que esperemos por los demás amigos que se están incorporando a ver el programa para escuchar al doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón tratar este tema tan interesante sobre la ley de migración.